Uno de los medios de comunicación más importantes de Israel ha publicado un artículo en el que se habla de la llegada del Mesías. Y esto es muy importante saberlo. Debemos estar pendientes a todo lo que está sucediendo en los últimos tiempos en Israel. Ahora es el año judío Rosh Hashanah, que según el calendario hebreo comienza oficialmente al atardecer del 6 de septiembre del año pasado, justo cuando aparece en el firmamento la primera estrella. Uno de los medios más importantes de Israel ha publicado que en este año 2022, la luz de la antigua colisión de dos estrellas revelará una nueva estrella en el nocturnos, según fuentes judías. Este precisamente es el fenómeno celestial que acompañará la llegada del Mesías. El Mesías que los judíos esperan. La nueva estrella que se espera que aparezca en este año es un resplandor de luz llamado nova. Será un cuerpo celeste más brillante, visible en el cielo nocturno durante 6 meses. Será la primera vez en la historia registrada que un evento celestial de este tipo se ha presenciado a simple vista. Ellos se basan en el cuarto libro de la Torá judía, es decir, en Números 24:17, que dice lo siguiente: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. El rabino Berger afirma que la estrella mencionada en el versículo bíblico será el producto de lo que los investigadores confirmaron hace semanas atrás, que en este 2022 habrá una colisión de cuerpos celestes que iluminará el cielo nocturno, dando como resultado el nacimiento de una nueva estrella. El rabino ha basado sus afirmaciones en los escritos de Maimónides, una autoridad judía andalusí del siglo XII, que mencionó ese versículo como prueba de la venida del Mesías. Berger agregó que el Zohar, un importante libro del misticismo judío del siglo XVI, no solo reitera la profecía, sino que incluso predice con todo lujos de detalle el color y el tipo de estrella que aparecerá en el cielo antes de la llegada del Mesías. El Mesías que esperan los judíos. Recordemos que este Mesías será entonces el anti-Mashiach. La palabra del Señor, la Biblia lo dice, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. El Mesías Jesús llegó hace mucho tiempo, pero los judíos no lo recibieron. Por eso ellos esperan aún la llegada del Mesías. Sabemos que muchos judíos guardan profundo rechazo y desprecio y odio hacia el cristianismo, y que en estos últimos meses han salido con mucha fuerza por distintos medios a tratar de menospreciar la fe cristiana, y lo estaremos hablando con más detalle en otro vídeo. Según la filosofía jasídica, las fuentes del conocimiento se abrirán en los tiempos del Mesías. Es realmente sorprendente que los astrónomos puedan predecir esto, debido a que hace algunos años no lo hubieran sabido. Ellos dicen que hasta la estrella apareció repentinamente y que la ciencia hoy les ha permitido a los judíos predecir los eventos naturales de Dios. Cuando estas cosas comienzan a suceder, levanta vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Y como cristianos tenemos que tener un discernimiento profundo de estas cosas. Hace algunos años los judíos no hablaban de la llegada del Mesías, hasta que el año pasado hablaron de un supuesto Mesías judío. Pero pasó unas semanas y el hombre levantado como Mesías por un gran número de judíos falleció y no resucitó, y de esa forma terminaron los comentarios de ese supuesto Mesías. Ahora empiezan a hablar con más fuerza que el Mesías pronto vendrá y que este será el año de su alumbramiento. Esto nos advierte a nosotros que muy pronto sucederá el rapto de la iglesia. Recuerde usted que antes de la llegada del anticristo sucederán cosas que están mencionadas en el libro de Apocalipsis. Sabemos que hoy los judíos rechazan a Cristo, pero cuando venga la tribulación, una generación de Israel llorarán profundamente por todas las generaciones pasadas que negaron a Jesús, que rechazaron a su Mesías, y esto cuando el anticristo los destroce. Va a devastar de manera absoluta al pueblo santo. El anticristo va a venir, y él va a venir, dice literalmente, para romper el poder, o literalmente para despedazar o hacer pedazos el poder de los judíos. Ahora tenemos que decirle al pueblo de Israel que el pueblo cristiano los ama. Debemos bendecirlos y amarlos, pero sabemos que aunque ellos esperen paz y a su Mesías, no va a mejorar la situación para ellos.
va a empeorar mucho y está por venir un gobernante mundial futuro. Lamentablemente los judíos van a creer en él, van a tener fe en él. Daniel 9 dice que van a firmar un tratado con él durante 7 años. Al principio de los 3,5 años que lo terminan, él se va a volver contra ellos, y él los va a devastar, y él los va a despedazar, y él los va a hacer pedazos. Él va a romper su poder de manera total y absoluta. Él va a traer tal persecución como ellos jamás han concebido. Él va a traer un tiempo de aflicción como ningún otro en la historia del mundo. Dice en el verso 1, y sabe qué va a salir de esto. En lugar de destruir al pueblo de Dios, Él los va a aplastar al punto en el que van a estar tan quebrantados y tan perdidos y tan devastados que ellos mirarán ahora a su Mesías, y como Zacarías lo expresa, mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán por Él como unigénito, y van a aceptar al Señor Jesucristo como Rey y Mesías y Salvador. Estarán tan aplastados que no tendrán a dónde acudir, sino a Cristo. Muchos no quieren creer lo que hoy está pasando. Muchos ven esta información como una película de ciencia ficción, como locura. Pero se está cumpliendo las señales y tenemos que estar preparados porque pronto nuestro Señor vendrá por su iglesia. Así que usted prepárese, usted esté listo porque muy pronto el Señor vendrá a levantarnos a su pueblo a llevar a sus elegidos. Debemos estar listos y velar como las 5 vírgenes sensatas que llenaron sus lámparas. Muy pronto el Señor viene por su pueblo. No temas, no desmayes, no te rindas. Sigue adelante, dice la palabra. Y sobre todo no te dejes confundir por las corrientes religiosas que se han levantado en este tiempo. Tenemos que estar preparados porque el Señor viene. Los judíos esperan a su Mesías y nosotros esperamos a nuestro Salvador en el rapto de la iglesia. Y el pastor John MacArthur habla sobre este tema tan importante que debemos considerarlo en nuestras vidas. Y la gran bestia, el gran gobernante, se levantará de ese imperio romano revivido, de los pies mezclados entre barro y hierro. Daniel ha hablado de él antes en el capítulo 7, Daniel ha hablado de él en el capítulo 8, Daniel hablará de él en el capítulo 11. Me gustaría que tuviéramos el tiempo para entrar en todo eso. Él es, si usted ve el capítulo 7, descrito a detalle del versículo 21 en adelante. Él batalla, él devora la tierra, él la pisa. Él es un genio militar, él tiene poder militar, fuerza militar. Versículo 25. Él cansa a los santos del Altísimo con su persecución. Él trae una nueva religión con nuevos valores morales y nuevos puntos de vista. Pero simplemente ve el versículo 36. Él hace lo que Él quiere, Él se exalta a sí mismo, Él se magnifica a sí mismo. Él es soberbio, Él es soberano. Él se coloca por encima de Dios, Él habla cosas monstruosas. Va a haber una semana y el anticristo va a venir. Él va a hacer un pacto firme con Israel. ¿Por qué? Permítame decirle por qué. Porque Israel va a ser objeto de batallas hasta el final. Usted sabe, véalo, cada vez que oigo de otra cumbre en donde los árabes y los israelitas se van a reunir, me río. Nunca sucederá, nunca sucede, no puede suceder. Continuamente están peleando, dejan una cumbre y regresan y se están disparando. Es absolutamente sin sentido. Israel va a llegar al punto en el que va a ser una proliferación entera de Saddam Hussein tratando de exterminarlos. Y aquí viene este gran poder europeo, este gran líder europeo, y él va a venir y él va a hacer un pacto con Israel para volverse su protector. Tiene sentido, ¿no es cierto? Estados Unidos va a estar fuera del escenario en un sentido. Una vez que usted tiene una Europa unificada, el poder de una Europa unificada es estratégico. Usted se pregunta por qué de pronto Europa oriental está libre del comunismo. ¿No cree usted que si el anticristo va a gobernar esa parte del mundo va a tener que estar unificada? Usted no podrá tener una sociedad de mercado libre y una sociedad comunista coexistiendo y tener a alguien que se levante para gobernar eso. La muerte del comunismo habla de la unificación de Europa. La unificación de Europa ve hacia adelante al túnel profético hasta la venida del anticristo y se vuelven la potencia mundial masiva que puede unirse para proteger a Israel. El anticristo lo hace. No es por razones económicas que lo hace por razones religiosas. Él tiene sus motivos. Algunos de ellos podrían ser económicos, pero el motivo de corazón, en últimas, es que quiere destruir el templo, destruir la adoración de Dios y levantarse a sí mismo como Dios en Jerusalén. Así de desafiante Satanás. Él no escuche. La meta definitiva de Satanás no es establecer una religión falsa en Los Ángeles.
La meta definitiva de Satanás es establecer una religión falsa en Jerusalén. Esa es la ciudad de Dios, y esa es la que Él quiere. Y allí es en donde el anticristo va a ir y tiene que tener una buena relación con Israel para entrar ahí y hacer su blasfemia. Entonces el anticristo hace un pacto con ellos por una semana. A la mitad de la semana, 3.5 años, Él detiene el sacrificio y la ofrenda de grano. ¿Sabe usted lo que eso me dice? Va a haber un templo allá en Jerusalén. Los judíos van a estar haciendo lo que hacen ahí, van a estar ofreciendo, presentando sus ofrendas, y a la mitad de esto van a tener paz, su religión es restaurada. Eso significa que los árabes se les va a dar un lugar para tener su templo, va a estar ahí, van a estar de regreso con sus ofrendas, y a la mitad de la semana, cuando todo se ve maravilloso, el anticristo viene, él blasfema, él comete lo que se llama la abominación desoladora, y él viene y comete su desolación. Él viene y lleva a cabo una destrucción completa, y después una destrucción completa se lleva a cabo sobre él hasta que una destrucción completa que es decretada, es derramada, en el que comete la desolación. Él va a venir, él va a profanar ese lugar. Dice usted, bueno, ¿por qué ese lugar? El judaísmo no es la religión de Dios en la actualidad. Ese lugar porque todavía es la ciudad de Dios. Todavía es en donde Jesús va a regresar, ¿no es cierto? Ese es todavía el lugar a partir del cual Él va a gobernar en su reino, y ese es el símbolo para el anticristo del gobierno de Dios, y Él quiere profanar ese lugar por esa razón. Y entonces Él va ahí, no sé qué es lo que Él va a hacer, pero Él va a hacer algo semejante a lo que los romanos hicieron, semejante a lo que Antíoco Epífanes hizo, profanar, abominar, blasfemar y burlarse de Dios ahí, a la mitad. Y después Él hace eso porque cuando Él haga eso, eso es el gatillo, por así decirlo, del día del Señor, y todo el infierno se desata y viene sobre Él y todo mundo que esté involucrado con Él, y después el Señor trae la ejecución del juicio ganado en la cruz y el comienzo de la justicia eterna que Él prometió. Entonces, este es un hombre único, y este es el anticristo del cual Pablo habló y Juan también. Y ellos ya sabían de él porque conocían a Daniel. Hay algo más que conocían, un texto más, Mateo 24. Mateo 24, versículo 15. Jesús predicando un sermón acerca de su propia segunda venida. Al final del versículo 14, Él habla de que el fin viene, el fin definitivo. Él quiere decirle a la gente cómo, en cierta manera, reconocerlo, cómo saber cuando el fin está por venir. Entonces, en el versículo 15, Él dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Cuando el anticristo, dice Él, cuando el príncipe del pueblo que está por venir, cuando Él entre al templo y lleve a cabo su abominación y profane el templo y blasfeme a Dios, amigos míos, permítanme decirles algo. Cuando eso suceda, más vale que corran. Eso va a disparar lo que la Biblia llama la gran tribulación, lo cual culmina en el holocausto conocido como el Día del Señor. Y Él dice, más vale que esperen, si están vivos en ese entonces, que no tengan un bebé que amamantar, y más vale que esperen que no es invierno y que sea difícil viajar, y más vale que esperen que no es el día de reposo. Algunos judíos van a estarles gritando por moverse porque creen que no deben moverse en el día de reposo, porque van a enfrentar una gran tribulación. El anticristo va a crear esto. Él va a dispararlo.